Damos inicio a la clase de nomenclatura en la materia de química. Se define como nomenclatura al conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y compuestos químicos. Esto no es más que la forma, la manera, los nombres que se le dan a los diferentes compuestos químicos. Para ello existen en la actualidad 3 nomenclaturas, las cuales las tenemos que manejar, las cuales son la tradicional, stock, IUPAC o sistemática. Esta última es la más reciente. Después de la Segunda Guerra Mundial nace la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, tomando sus siglas en inglés, y ellos son los que se rigen, son los que manejan todas las investigaciones, descubrimientos del área de química, lo están manejando es única y exclusivamente la IUPAC. Vamos a comenzar con los diferentes tipos de nomenclatura. Vamos con la tradicional. La tradicional se pueden dar varios casos. En el primer caso, si se tiene una sola valencia, se utiliza el nombre del metal o no metal. Ejemplo, hidróxido de sodio, óxido de calcio, porque nada más tiene una sola valencia. En el caso de tener dos valencias, con la menor valencia se maneja la terminación oso, y la mayor valencia se maneja la ICO. Ejemplo, hidróxido férrico, se puede nombrar de esa forma, ácido sulfúrico, para indicar cuando son dos. Se pueden tener 3 valencias y hasta 4 valencias. La diferencia entre ellos es que a partir del oso y el ico, a medida que va aumentando, si tengo 3 es hipo, oso, oso, ico. La intermedia es la que lleva la terminación oso. En el caso de darse 4 valencias, como es en el caso de los halógenos, o sea, el cloro, bromo, yodo, se utiliza hipo, oso para la menor valencia, oso para la intermedia menor, ico para la intermedia mayor, hiper-ico para la mayor valencia, no hiper. Hay muchas literatura hoy en día y en internet se consigue que dicen hiper, no es hiper. Hiper se utiliza, ejemplo, cuando hablamos de máximo y mínimo, hipoglucémico, baja glicemia o baja azúcar, hiperglicémico, alta cantidad de azúcar en la sangre. En este caso no se maneja de esa forma, pero vemos algunos casos como el ácido carbónico, me está diciendo que estoy trabajando con la menor. Anhídrido perclórico, estoy trabajando con la mayor porque tiene 4 valencias. Tengo el hipoiodito, quiere decir que estoy trabajando con la valencia más pequeñita. El stop es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ahí se va a utilizar la valencia del metal o no metal en números romanos. Óxido de cobre 2, hidróxido de hierro 3. En algunos casos se utiliza en paréntesis. ¿Qué ha pasado? Todavía hay ciertas contradicciones. Hay autores que dicen que si se tiene una sola valencia no se debe colocar esa valencia. Ejemplo, se dice óxido de sodio. Hoy en día IUPAC dijo vamos a utilizarle de una manera, óxido de sodio 1, ya que STOP utiliza la valencia del metal o no metal en números romanos. Quiere decir que todos mantienen su valencia. Sistemática IUPAC, tengo que verificar cómo es la fórmula ya una vez hecho el intercambio de valencias como tal. ¿Por qué? Porque esa va a partir del número de las cantidades que estén presentes. Me explico, por lo menos si es un óxido que nada más tengo es metal y no metal, tengo el trióxido de hierro, me está diciendo que tengo 3 oxígenos y 2 hierros. Ya por ahí yo puedo sacar cómo es la fórmula. Y es mucho más sencilla de entenderla. Vamos, aquí tienen algunos prefijos, mono, bi o di, tri, tetra, penta, hexa, octa. Normalmente, hablando en el caso de la inorgánica, la química inorgánica, que es la que usualmente están viendo ustedes, no se utiliza más que hasta tetra.
pero se pueden dar en algunos casos y con todo eso yo se los coloqué hasta 30. Comenzamos con los óxidos. Los óxidos no es más que la combinación, quiere decir una reacción entre un metal y el oxígeno. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, el hierro, que es un metal que nosotros conocemos. Vemos cuando se intercambia valencia, la valencia del oxígeno es 2, la valencia del hierro vamos a trabajarlo con la valencia 2. Por la tradicional, óxido ferroso, la STO, óxido de hierro 2, y por la sistemática, como tiene un solo oxígeno, se dice monóxido. No se coloca monóxido de monohierro porque ya al aparecer el hierro se indica que hay uno como tal. ¿Qué va a suceder aquí? Las valencias deben intercambiarse. Si las valencias son divisibles entre ellas, quiere decir, si tengo valencia 4 y valencia 2, uno me queda con valencia 2, la otra con valencia 1. Se sobreentiende al aparecer el metal o el elemento en este caso, se simplifican, pero en el otro caso, por lo menos valencia del oxígeno 2 y valencia del hierro 3 no son simplificables, sencillamente se colocan porque se intercambia. El hierro queda con la valencia 2 y el oxígeno con la valencia 3. Por la tradicional se llama óxido férrico, por la STOP óxido de hierro 3 y por la sistemática trióxido de dihierro, porque si observo la fórmula, ahí se nota que hay 3 oxígenos y 2 hierros. Hay que tomar en consideración que hay algunos elementos que derivan del latín, por lo menos en el caso de la plata, que es argentum, Argentina, de ahí deriva el nombre de Río de la Plata, argentum. Por eso es que sus siglas, su símbolo es AG. En el caso del hierro es ferrum, del plomo es plumbum, y así sucesivamente, sucede con mucho el natium, el catium. Y por eso es que cambia muchas veces la simbología, que debería ser o una sola letra. Normalmente los últimos elementos se colocan 2 letras. La principal o la primera letra se coloca en mayúscula y la segunda en minúscula. En estos casos, cuando ya son elementos que llevan muchos años, muchos siglos conociéndose, se han tratado de mantener por forma tradicional como se han llamado en la antigüedad. Por lo menos en el caso del sodio se llamaba natium, en el caso del famoso catium, que viene del potasio, viene de esos nombres. De los peróxidos. Los peróxidos no son más que las combinaciones del oxígeno con ciertos metales. Binaria. ¿Qué quiere decir binaria? Que son 2. Son derivados de los óxidos por agrupamiento del peroxo, que no es más que oxígeno ion oxígeno. Como los dos oxígenos comparten una pareja de electrones, en este caso el número de oxidación del oxígeno es -1, quiere decir que su valencia es -1, no 2. Y por lo tanto siempre se representa ese dímero como oxígeno O2 menos 2. Tenemos algunos casos, como es por lo menos en el caso del cobre, que tenemos, y fíjense que se mantiene. Aquí no se puede simplificar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que los dos oxígenos mantienen valencia -1. Entonces, peróxido cúprico, peróxido de cobre 2 y dióxido de dicobre. Dióxido. Cuando aparece la palabra dióxido es porque es un peróxido. En este caso, los anhídridos son los compuestos formados por un no metal con el oxígeno. Por lo menos tenemos el ejemplo del cloro. El cloro tiene 4 valencias, valencia 1, 3, 5 y 7. Aquí tenemos las diferentes transformaciones, como vemos. Con la valencia 1 me queda la valencia del oxígeno, que es 2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. Por la tradicional, anhídrido hipocloroso, óxido de cloro 1 o monóxido de dicloro. Ahí podemos ir viendo las diferentes formas como aparecen. Fíjense que en la última, la sistemática, es heptaóxido, porque tengo 7 oxígenos de dicloro. Óxido de cloro 7,
porque estoy trabajando con la valencia 7, y anhídrido perclórico. Tenemos los hidróxidos, que no son más que hacer reaccionar un metal, un óxido con agua. Se pueden dar de las dos formas, como vemos aquí. Cuando es un metal con agua, se forma el hidróxido y se desprende esa flechita hacia arriba del hidrógeno. Lo que me está indicando es que desprende esa efervescencia, esas burbujitas que nosotros a veces vemos cuando reacciona. Por lo menos en el caso del bicarbonato, ahí hay una liberación de hidrógeno. Esas burbujas quiere decir esa flechita hacia arriba. Se llamaría hidróxido cuproso, hidróxido de cobre 1 o monohidróxido de cobre, porque tiene una sola. En el caso del, fíjense que tengo un óxido, hago reaccionar con agua, sencillamente se me forma, en este caso, el hidróxido del aluminio. El aluminio tiene una sola valencia. Hidróxido de aluminio 3 y trihidróxido de aluminio. Los hidruros metálicos se llaman a la combinación del hidrógeno con un metal. Por lo menos aquí tengo el hidruro niquélico, para el níquel. Estoy trabajando con la mayor valencia. Hidruro de níquel 3 o trihidruro de níquel. Los hidruros volátiles, que son combinaciones binarias con ciertos elementos muy específicos, y aquí conocemos mucho. Tenemos por lo menos con el caso del nitrógeno, del fósforo, del carbono, tenemos el caso del silicio, del boro, que es siempre con la menor valencia. Por lo menos aquí tenemos el caso de el famoso amoníaco, ese olor característico que tiene ciertos compuestos que son de amoníaco. Fíjense que STOP no le da. ¿Por qué? Porque muchos de estos compuestos entran, por lo menos en el caso, como son muchos son no metales, otros son metaloides y otros son de transición, ellos sencillamente los entregan a los diferentes compuestos como tal. El amoníaco, que sería el trihidruro de nitrógeno, aunque lo conocemos como amoníaco, también se conoce como ácido nitrhídrico, perdón. Entonces el famoso metano, que lo tenemos, que todo el mundo lo conoce, el olor característico a flatulencia. Ese es el olor del metano como tal, un compuesto orgánico. Aquí entran los ácidos binarios, que es en donde puede entrar el famoso amoníaco. Igual también entra el carbono, puede entrar el azufre, como muchos. Es la combinación de un no metal con su menor valencia más el hidrógeno, y se le da la terminación hídrico en la tradicional y el sufijo uro en la stop. Fíjense que, ¿cómo se llamaría? Ácido sulfídrico, con el azufre, ese es el olor característico a huevo podrido, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de dihidrógeno, porque tengo dos hidrógenos en este caso. Acuérdense que en la IUPAC siempre se debe decir las cantidades presentes. Ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno o cloruro de monohidrógeno. Tenemos los ácidos oxácidos terciarios. Aquí ellos se constituyen siempre a reaccionar un anhídrido u óxido ácido, como también se conocen, con agua, y están constituidos por el hidrógeno no metal y el oxígeno. Fíjense, por lo menos aquí yo tengo el anhídrido u óxido ácido que proviene del azufre, me reacciona con el agua. En este caso estoy hablando del anhídrido sulfúrico. Al reaccionarme con el agua me transforma el ácido sulfúrico. En este caso también tengo el anhídrido clórico y me transforma en ácido clórico. Fíjense cómo se van a nombrar ahora. Tengo que indicar la cantidad de oxígeno presente. Fíjense, ácido sulfúrico. Por la stop aquí cambia un poquito. Ácido tetraoxosulfato. Cuando aparece la palabra oxo es porque es oxígeno. Y la terminación siempre es ato. Tetraoxosulfato 6. Tetraoxosulfato 6 de hidrógeno. Ácido clorhídrico, ácido trioxoclorato 5. Trioxoclorato 5 de hidrógeno. Las sales
estos compuestos se forman por tres mecanismos: óxido más ácido, hidróxido más ácido y un metal más ácido. Ahí tenemos las diferentes representaciones. Igualmente, fíjense que en la última, el metal más ácido, hay desprendimiento de hidrógeno al medio ambiente. En las otras dos, ya sea con óxido o sea con hidróxido, hay formación de agua. Las sales aloideas o binarias, cuando reaccionan con ácido binario, o sea, con un ácido, el ácido clorhídrico, el ácido carbohídrico, el ácido fosfohídrico, el sulfuro de hidrógeno, con ellos presentes. Ahí tienen las diferentes, cómo se van a nombrar. Las sales oxisales o terciarias sucede de la misma forma. El ácido oxácido, pero aquí hay unos pequeños cambios. La terminación oso del ácido cambia a ito y la terminación ico a ato. Pero si yo tengo el hipoiodoso, pasa a hipoiodito. Pero yo tengo el perclórico, pasa a perclorato. Entonces aquí yo tengo mis diferentes tipos de reacciones: cuando tengo un hidróxido, cuando tengo un óxido, cuando tengo un metal, y tengo los diferentes nombres según las nomenclaturas. Vamos a ver lo que son los mecanismos de reacción. Son las diferentes formas de cómo puede darse las reacciones. Tengo una combinación que no es más que veo dos elementos muy simples en los cuales hay una pequeña formación de enlace y se da un nuevo compuesto. La descomposición es cuando yo tengo un compuesto, pero parte de ese compuesto se elimina, se va o con otro, o pasa al medio. Está el desplazamiento. Por lo menos fíjense en esta reacción, tengo el sodio y tengo el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va? ¿Por qué se llama desplazamiento? Porque sencillamente el sodio desplaza, elimina, separa al hidrógeno del cloro para él formar el nuevo enlace. Y el doble desplazamiento es sencillamente, vamos a hablarlo así muy jocosamente, es un intercambio. En este caso yo tenía el calcio con el azufre, con el ion, un ion más o menos complejo del azufre, y el hierro con un ion más o menos complejo del fósforo. Sencillamente, ¿qué hace? Bueno, el fósforo se va a ir con el calcio y el hierro se va a ir con el azufre como tal. Pero ¿qué puede suceder en muchos de estos casos? Fíjense algo. ¿Qué pasa si ya me dan la fórmula y yo no sé con qué valencia está trabajando? Hay una forma de cómo se puede determinar la valencia. Para eso hay que tener en cuenta lo siguiente. La valencia normalmente del hidrógeno va a ser más 1, menos que sea hidruro, que siempre va a ser menos 1. En el caso de la valencia del oxígeno va a ser menos 2, menos cuando estamos hablando de los, a ver si se acuerdan, de los peróxidos. De los peróxidos asume otra valencia. Y siempre se va a tomar con que la molécula es neutra, a menos que digan lo contrario, que es un ion. Y siempre que aparece un ion tiene que aparecer una carga, ya sea un menos 2, un menos 3, un menos o un más, porque también podemos tener cargas positivas. Fíjense qué sucede. Tenemos el ácido sulfúrico, que es H2SO4. Bueno, yo sé que es ácido sulfúrico, está trabajando con valencia. Pero yo no me acuerdo con qué valencia es. No me acuerdo las valencias del azufre. Sé que son 3, pero no me acuerdo cuál es la valencia. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sucede? Se multiplica menos 2 por 2, perdón, más 1 por 2 me da más 2. La X, que es lo que yo debo investigar, y menos 2 por 2 me da, por 4, perdón, me da menos 8. Eso lo igualo a 0, despejo mi X y sería el menos 8 pasa como más 8, el más 2 pasa como menos 2, 8 menos 2 más 6. Quiere decir que estoy trabajando con valencia 6. El azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Estamos en presencia del ácido sulfúrico. Cualquier duda, cualquier cosa, estamos a la orden. Cuídense.